Amados bendecidos, muy buenas tardes, buenos días o buena noche, donde quiera que estés. Este es el segundo tema de los rudimentos. Y yo espero que con la ayuda del Señor, esta palabra no sea en vano para ti ni para ninguno de los que la escuchen. Estamos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, donde dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y es una palabra que hace referencia al Salmo 40, versículos 6 al 8. Diciendo, primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oremos. Querido Espíritu Santo, danos sabiduría. Danos en nuestro espíritu tranquilidad y sosiego para que podamos entender estas maravillosas revelaciones de tu palabra que solo se pueden discernir espiritualmente. Para que mi espíritu, mediante los tres órganos que lo forman y que hemos estudiado en el pasado, conciencia, intuición y comunión, nos permitan recibir de ti la palabra revelada, sin la cual todo es infructuoso. Si tu palabra no es revelada por el Espíritu en mi espíritu para que mi mente la comprenda, todo es inútil. Pero sé que estamos en la senda correcta. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vino Cristo a la tierra a quitar todo sistema de sacrificios, a poner fin a toda sombra de la ley, a todo rudimento, rito y ceremonia. Y en Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 13 dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, lo que ocurrirá al final de los 7 años de la tribulación, cuando Él venga en gloria y derrote al anticristo, derrote al falso profeta, derrote al sistema de gobierno que está próximo a levantarse sobre el planeta, al nuevo orden mundial. Y el verso 14 dice de manera extraordinaria, léelo, subráyalo, apréndetelo de memoria. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo maravilloso de todo esto es que este sacrificio fue la voluntad de Dios. Y en esa voluntad tú y yo hemos sido santificados. Y no por un día, ni por un mes, ni hasta que nos muramos físicamente, sino que dice para siempre. Lo que implica que yo soy santo para mi Dios, perfecto para mi Dios, para siempre. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por mí, por ti, por todos, para mí y espero que para ti, no haya sido en vano. La meta de Dios ya fue cumplida. Cristo con su muerte quitó lo primero y se estableció a sí mismo como esto último. Esto nos enseña que lo segundo es mejor que lo primero. Antes de quitar lo primero y establecer lo último,
y de comprender que lo segundo es superior a lo primero, el apóstol Pablo nos invita en Hebreos 6, 1 al 3, a que leamos lo siguiente una vez más. Yo no puedo entender lo segundo que es mejor que lo primero si no obedezco Hebreos 6, 1. Leámoslo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y en el verso 3 termina diciendo magistralmente, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Sin embargo, cuando iniciamos este tema, comenzamos leyendo Hebreos 5:12. Por favor, leámoslo de nuevo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El contexto de Hebreos 5, lo que nos está enseñando es que los creyentes hebreos, quizá alguno de ellos llevara 5 años, 10 años, 20 años escuchando la predicación de la palabra, no habían progresado ni en la doctrina ni en la experiencia personal. Según el versículo 11 dice, acerca de esto, 5:11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, hermanos, en este texto la responsabilidad tan grande que tú como creyente tienes para con la palabra de Dios. Pero creo que más grande es la responsabilidad que tiene tu pastor y tu ministro o tu líder o quien te esté adoctrinando de enseñarte esa verdad. De enseñarte lo que estás escuchando acerca de los rudimentos. Hoy no necesitamos ser entretenidos en una congregación cada domingo para escuchar un rudimento de la palabra. Hoy lo que tú y yo necesitamos es dejar los rudimentos, anhelar el alimento sólido. ¿Qué es esto? La misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Las cartas paulinas que nos hablan de toda la obra maravillosa de Dios en Cristo. Y que sin duda son el alimento sólido para nuestro espíritu. Porque es en estas escrituras donde el velo de Moisés se cae y donde tú y yo podemos ser verdaderamente libres. Se habían hecho tardos para oír, es decir, niños, eran ignorantes, podían llevar muchísimo tiempo en una congregación sin haber comprendido nada hasta ahora. ¿Qué los hizo tardos para oír? Preguntémonos. El hecho de que les volvieran a enseñar siempre los mismos rudimentos de las primeras palabras de Dios. Los creyentes hebreos no reunían condiciones para enseñar a otros. Y no tenían que enseñar porque estaban acostumbrados a la leche. No necesitaban sino verdades elementales, reunión tras reunión. Como niños de pecho, no podían asimilar los alimentos o verdades más fuertes de la Escritura, de tal manera que no solo carecían del conocimiento de la verdad, sino de la experiencia de la verdad de Cristo en sus vidas. ¿Por qué existen en las iglesias tantos creyentes que tienen tantas dificultades para entender una verdad profunda como esta, que está escrita en la palabra? Que no es una invención de un falso profeta ni de un maestro que quiere obtener popularidad en la iglesia,
sino que lo que estamos haciendo tú y yo hoy es escudriñar lo que está escrito, así sencillamente. Pero ¿por qué es tan difícil para muchos aceptarlo? La respuesta es sencilla. Porque son niños de pecho, porque están encantados con la leche, que son los primeros rudimentos y oráculos o palabras de Dios. Y lo que implica que un predicador o un creyente niño jamás podrá asimilar la palabra de justicia, que es alimento sólido. La iglesia en muchos lugares se quedó en el kindergarten del Evangelio, que alguna vez estudiamos ya y de lo cual ya hablamos un día. El que participa de cultos en leche y va de leche en leche siempre será inexperto en la palabra de justicia. Será un niño, un ministro de alabanza niño, un anciano niño, un pastor niño, un evangelista niño, un creyente niño. Y claro, a los niños hay que hacerles cultos de leche, seminarios de leche. Hay que predicarles mensajes de leche porque el niño no puede recibir sino leche. Donde tratemos de darle un bistec a caballo, hablando metafóricamente, lo vamos a intoxicar y lo vamos a matar. Porque su organismo no puede digerirlo. ¡Qué tragedia tan grande la que estamos viviendo en los últimos tiempos! Hay iglesias que están en el prekinder de Dios, otras en el kinder y otras a muy duras penas y quizás han hecho la primaria. Es muy lamentable que después de tantos años un creyente siga siendo niño y que le gusten los rudimentos y que con eso se sacie en las congregaciones de prekinder. Los creyentes hebreos eran una congregación de prekinder y el ánimo sólido y el alimento sólido lo encuentran en esto último, en la gracia y no en lo primero, que era la ley de los rudimentos y de los sacrificios y de las ofrendas, que como dice la Escritura han perdido vigencia porque había que dejarlo primero para establecer esto último. Hebreos 5:14 nos muestra ahí claramente, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que implica, mis amados hermanos, que hay que ser capaces ya de discernir las verdades profundas del Evangelio. ¿Qué es ejercitar los sentidos? Es que todos mis sentidos posean la disciplina espiritual en el discernimiento del bien, que es esto último que ha sido establecido, y no del mal, que nunca agradó a Dios, porque los sacrificios y las ofrendas de la ley lo cansaron, lo hastiaron, y porque no los quería. No estoy diciendo que la ley fuera mala, ni que lo antiguo fuera malo, sino que no solamente era el primer peldaño. Era el tipo y la sombra de lo que habría de ocurrir una vez venido Cristo y haber muerto en la cruz del Calvario. Y lo segundo establecido después de la cruz, lejos de los rudimentos y lejos de la ley. Porque con una sola ofrenda en la cruz, Cristo hizo para siempre a los que nos acercamos a Él perfectos y perdonados de todo pecado eternamente. Aquí el bien y el mal no tienen nada que ver con el carácter moral de las cosas. El bien y el mal se refiere a lo que es superior en contraste a lo inferior. El bien venidero se refiere a lo establecido de último y el mal a lo que la ley hizo, porque la ley, siendo perfecta, justa y santa, no logró nada. Nadie pudo cumplirla y obedecerla a cabalidad.
El bien indica la superioridad de Cristo y el mal indica la inferioridad de Moisés, la inferioridad de los ángeles, porque ustedes ven en Hebreos 1 que los ángeles son inferiores a Cristo y aún los ángeles son siervos nuestros. Léelo, capítulo 1 de Hebreos, completo. Indica la inferioridad del sacerdocio arónico y de los rudimentos de la ley. Y caducó y no le agradó tanto a Dios que en Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para siempre, según el nuevo orden de Melquisedec, que es otro tema espectacular que podremos ver en el futuro. Cristo es superior a los ángeles. Vamos a mirarlo para confirmarlo, para que no quede duda. Hebreos capítulo 1, por favor leámoslo. Hebreos 1, versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y está hablando de Cristo. Si ustedes leen desde el 1 y vamos a leerlo, así perdamos unos minutos, ustedes se dan cuenta de que lo nuevo es diferente. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amados, el 2:18 dice de Hebreos: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y si usted mira, mi amado hermano, Hebreos capítulo 3, por favor, Cristo es superior a Moisés. Imagínate. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos en la esperanza. Si sostenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por tanto, o por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, está diciendo Dios, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Israel. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, en tanto que se dice hoy,
para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando del pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cristo es superior al reposo que ofreció Dios a Israel en la tierra de Canaán. Y aquí está en el capítulo 4, del verso 1 al 16. Y tenemos que leerlo, porque si no quedamos en las mismas. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos, a Israel. Pero no les aprovechó el oír palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Todo esto son estudios de horas, pero leámoslo por favor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes fue primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, lo primero, les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día, lo segundo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La sombra fue el pueblo que salió de Egipto. Y nosotros, en el cumplimiento, somos los hombres y mujeres que hemos dejado el mundo atrás para ir en busca de la tierra de Canaán, que habla el antiguo pacto, en la tierra de reposo. En el antiguo pacto era una tierra literal, y la mayoría de los que salieron de Egipto nunca pudieron entrar. Así como quizá la mayoría de los que comenzaron a andar con Cristo tampoco lo logren. Pues la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues la Biblia nos llama a entrar por la puerta angosta. Porque angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, y dice que son muy pocos los que la hallan. Es algo trágico, pero es una realidad. Pero en el cumplimiento de la entrada a Canaán y al reposo, somos nosotros que hemos entrado en Cristo, que es nuestro reposo, lo cual nos habla de que Cristo es superior al reposo que nos ofreció Canaán. Y que Cristo un día nos dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que Cristo sea nuestro descanso hoy, en medio de la necesidad económica de podernos suplir el alimento sin trabajar, encerrados en una casa
ya por mes y medio, sin producir nada. Puede causarle desesperación y angustia al que no tiene a Cristo. Pero nosotros descansamos en Cristo, estamos reposados en Cristo, nos gozamos en Cristo. Y soportaremos en Cristo el tiempo que sea necesario permanecer encerrados por causa de la orden gubernamental. Ahora, hermanos, Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Del capítulo 5, del 1 al 14, leemos lo siguiente. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hablando del antiguo pacto. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estamos hablando del sacerdocio arónico. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio aarónico, que tú y yo sabemos por la historia bíblica que tuvo muchos fracasos. Por eso, lo bueno es lo segundo establecido, y lo malo fue lo primero que fue establecido, porque estuvo lleno de defectos. Cristo es superior al pacto de la ley. Hebreos capítulo 8. Léelo conmigo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el cual es la iglesia, que soy el templo del Dios viviente. Estoy haciendo un paréntesis. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios a Aarón y todos los que lo sucedieron después. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, Cristo. Así que si estuviese sobre la tierra, Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley en el pueblo de Israel, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, estamos hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, la ley. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13, léelo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, porque cuando el apóstol escribió el libro de los Hebreos, el templo no había sido destruido todavía, como ocurrió en el año 70, bajo la invasión del Imperio Romano, cuando al destruirse el templo, literalmente, fue el fin también de la ley, literalmente. Eso amerita otro trabajo y otra presentación muy importante. Cada cosa de estas, hermanos, estamos leyendo en general. Cristo y el pacto de gracia es superior al pacto de la ley. Ahora, Cristo es superior a los sacrificios antiguos. Hebreos 9:1 dice, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, refiriéndose al primero. Pero en el capítulo 10, versículo 18 dice, el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque en el primer pacto había que estar ofreciendo sacrificios diarios por el pecado. Y anuales por el pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Pero hoy Cristo con una sola ofrenda ha perdonado todos nuestros pecados. Ha hecho remisión completa de ellos, dándonos en el versículo 19 del capítulo 10 una verdad extraordinaria que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a donde en el antiguo pacto no entraba sino un hombre, el sumo sacerdote, y no podía entrar antes de haber ofrecido sacrificio por sus pecados, y si entraba mal, moría literalmente, consumido por fuego en el lugar santísimo, perdón. Pero dice que, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Creo, mis amados, que voy a dejar hasta aquí. Bastante largo y dispendioso. Pero estamos demostrando con la Escritura. Luego haremos un estudio particular de cada cosa de estas. De que los rudimentos abarca todo lo que fue de la ley de Moisés, de los profetas y del antiguo pacto. Aún del Cristo en carne. Porque lo veremos también ofreciendo sacrificios y lo vemos, como veremos más adelante, cumpliendo con toda la ley antes de morir en la cruz para poderle poner fin al antiguo pacto. Este tema nos va a llevar mucho tiempo, pero me gozo y me alegraré en poderlo compartir hasta que nos quede claro. Tú y yo somos de un pacto mejor. De un mejor pacto, el pacto de la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz, que puso fin a todo lo anterior y nos ha introducido a la gloria eterna, en vida, paz, gozo y libertad. Dios les continúe bendiciendo, amados. Démosle gracias al Señor. Señor, gracias.
¿Cuánto tiempo necesitaremos para poder explicar todo esto? Pero gracias porque hemos bosquejado lo que son rudimentos. Y ahí nos has venido hablando, Señor, de que es necesario dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ser creyentes de un mejor pacto, del nuevo pacto, en el cual tú has escrito tu ley en nuestros corazones y en nuestras mentes esculpidas, no en piedra, sino en nuestros espíritus y en nuestra carne, renovada por ti, para la gloria tuya. Amén, amén y amén.